Bien, como ya sabemos, SQL Server me permite que yo pueda recuperar datos de la base de datos actual, del esquema actual, por omisión, pero estando en un esquema de una base de datos, yo puedo conectar, recuperar información de esquemas diferentes de la misma base de datos o incluso información de otras bases de datos. Veamos, conectémonos a una base de datos. Aquí podemos ver que el usuario está conectado al esquema del DBO, ¿sí? El asterisco from bodega. Entonces va a buscar la información que está en esa tabla, en la tabla bodega del esquema DBO. Pero si hubiera otro esquema, también se pudiera recuperar información de ese esquema. Incluso se pueden combinar. ¿Sí? Bueno, aquí no tienen, no tienen la misma estructura, entonces sí debemos de asegurarnos que tenga la misma estructura. Bodega ID, nombre, unión, en este caso tienen estructuras diferentes las tablas, por eso no se pueden combinar. Pero sí podemos recuperar información de ambos esquemas. A una de ellas tendríamos que convertir esta cadena, la varchar. Ahora sí. También podemos recuperar información que se encuentre en otra base de datos, no necesariamente en la base de datos a la que estamos conectados. Yo puedo decir select asterisco from demodb punto dbo punto bodega. Entonces estoy conectado a la base de datos parcial 3, pero estoy trayendo información de la base de datos de MoDB. Y así como lo hicimos en el ejemplo anterior, podemos mostrar información traída de bases de datos diferentes, o si fuera necesario hacer un join o cualquier tipo de manipulación. No es el tema. ¿Ok? Ahora, lo que no podemos, por omisión, es traer información de otro servidor aquí en esta misma máquina, incluso aunque los servidores se encuentren en la misma máquina. Aquí en esta misma máquina yo tengo otro servidor, pero si yo intento conectarlo, vamos a ver si primero vamos a revisar. Aún y cuando se encuentran en la misma máquina, yo no puedo recuperar información de ese servidor. Cuando lo intente me dirá que no es posible porque ese servidor pues no tenemos acceso. Ahora, lo que sí nos permite el SQL es que registremos cualquier servidor, no solo de SQL Server, sino de otras tecnologías, lo registremos dentro del servidor que estamos actualmente para que el servidor lo vea como un objeto más y podamos accesarlo
¿Cómo vamos a hacer eso? Eso lo vamos a hacer por medio de la opción de Server Objects o objetos del servidor y vamos a ver lo que es un servidor vinculado o un link server. Entonces aquí hago clic derecho, nuevo servidor vinculado. Bueno, aquí me dice cuál es el servidor. Bueno, aquí hay diferentes uh, tipos de servidores, todos ellos relacionados con el ambiente Microsoft, aunque hay uno por aquí de ODBC, ¿sí? Que es para poder, mediante orígenes de datos, ¿sí? Si nosotros tenemos los drivers necesarios para conectarnos a otro tipo de tecnologías, lo podemos hacer mediante este. Cada vez se ha cerrado más, ¿verdad? Antes había más opciones aquí, ahora todas están relacionadas con Microsoft, pero todavía queda abierto esta opción que me permite conectarme a otro tipo. Pero bien, vamos a ver cómo es el proceso y la tecnología, la origen de datos, eso va a depender de lo que nosotros necesitemos. Entonces, empecemos por el más básico, que es un servidor SQL Server. Bueno, ¿qué es lo que me pide? El nombre o la dirección IP del servidor. Bueno, dice que la dirección IP de este servidor es 127.0.0.1 o porque es un servidor local o la dirección IP si fuera un servidor remoto. La otra parte importante es, aparte de la dirección IP, es cómo vamos a manejar la seguridad. Hay diferentes maneras. Una de ellas es diciéndole que queremos utilizar el, el usuario con el cual nosotros estamos conectados, queremos que sea siempre la conexión con ese servidor. Otra puede ser, perdón, el usuario con que nos conectemos en el determinado momento. Otro con el usuario que estamos conectados actualmente. Y la última opción con un usuario específico. Vamos a comenzar con el usuario que estoy conectado actualmente, que es el usuario SA. ¿Okay? Entonces vamos a darle OK. Ya me registró ese servidor, yo ya puedo accesar a la información que tiene ese servidor, aunque no esté conectado a él, por este vinculamiento que acabo de hacer en ese momento. Vamos a ver si es cierto. Ahí está. Ya, ya estoy trayendo información de la base de datos DemoDB, de la tabla bodega, pero no del servidor actual, sino del servidor al cual nos conectamos. Y aquí nosotros podemos ampliar y en Catalog podemos ver y nos van a aparecer todas las bases de datos que tiene ese servidor. Si nosotros queremos limitarlo y no darle acceso, porque ese servidor, aquí a este servidor se pueden conectar otros usuarios y no queremos que tengan acceso a todo lo que hay en el otro servidor, bueno, pues podemos utilizar en lugar del SA que utilizamos actualmente, podemos cambiar y utilizar un usuario, un login que esté más restringido. ¿Eh? Voy a utilizar db2, db. Y cuando la vinculación se hace mediante ese usuario, vamos a darle a actualizar. Y ahora la cosa cambia y ahora como bases de datos de este servidor solo me aparecen las bases de datos a las cuales el usuario que nosotros decidimos tiene acceso. ¿Qué va a ocurrir acá? Que si yo hago este select ya no me lo debería de permitir. ¿Sí? Ahí el acceso eh, al, a la base de datos DemoDB, del esquema DBO, de la tabla bodega, el usuario está restringido para el DB2, que es el usuario que utilizamos para registrarlo, ¿verdad? Pero si pudiera yo recuperar información de la base de datos DB2,
alumno. Entonces ahí lo tenemos, ¿no? Desde un servidor estoy trayendo información de un segundo servidor y aquí podemos configurar la cantidad de servidores que nosotros querramos. Yo puedo, no me puedo limitar a uno solo. Vamos a probar con un servidor que esté, un servidor remoto. Vamos a tomar esta dirección IP y no necesariamente tiene que ser. Aquí le puedo poner un nombre y puedo ponerle aquí servidor, servidor prueba o prueba server, digamos, prueba server. Ok, entonces aquí le digo que el data source va a ser la dirección IP que estamos, y pues ahí le digo que va a utilizar el usuario actual, ¿verdad? Para conectarse. A ver si tengo acceso, probablemente no tengo acceso con este servidor. Vamos a ver. Ahí sí, ¿verdad? Con ese usuario. Entonces, yo ya puedo, no necesariamente tengo que referirme con la dirección IP, yo ahora puedo referirme a esos select asterisco from server punto INTG. Ok, estamos trayendo información, ¿no? Ni siquiera tuve la necesidad de conectarme a ese servidor, sino que lo defino como un servidor y ya tengo acceso a él, como que fuera un objeto más del servidor, ¿verdad? Entonces esto me permitiría que yo pudiera hacer queries que involucren tablas de múltiples servidores, ¿sí? Incluso eh, pudieran ser de múltiples servidores de tecnologías diferentes. Pudiera tener un servidor usted en SQL Server y un servidor en Access o en Oracle o en MySQL, dependiendo de los drivers que usted pueda tener registrados, ¿verdad? Um, Aquí también le permite acceder a algunas bases de datos propias del Windows, ¿verdad? Le permite hacer, digamos, sobre cubos de información, hacer ese tipo de vinculación, pues, para poder obtener consultas mucho más avanzadas. Entonces, esa es la manera en la cual nosotros podemos registrar un servidor para poder hacer consultas a él sin necesidad de estar conectado. Ese, ese tema también lo vamos a utilizar cuando estemos haciendo replicación de datos. Algún tipo de replicación se utiliza mediante servidores vinculados. Bien, ahí en este video nos vamos a detener.